Ahí estamos. Ahí Huguito, estamos. ¿escuchás? Sí, escucho bien. Espera que estoy mirando. A ver, ahora te estoy viendo. Bueno, vamos a esperar a Marce. Ahí está Marce. Sí, Bien, estábamos, Marcelo y yo estábamos en otro. espera. No sé en qué quedamos. Bueno, mira, yo le propongo algo. Hablamos de los desaparecidos, en fin. Nosotros también somos desaparecidos. Eh, Me acuerdo que siempre he resistido cuando uno habla de este tipo de cosas. ¿Por qué nosotros no podemos decirnos desaparecidos? Si tenemos a nuestras familias desaparecidas, si la palabra desaparición acá en la Argentina es casi una tradición y un hábito. No hubo solo desaparecidos en el periodo 76-83, hubo desaparecidos antes, pero lo Yo nuestro te también es amplío, una... te amplío ese concepto. Cuando Dale. yo llevé mi muestra, cuando solicité ingresar mi muestra en el banco de abuelas, me corrieron porque yo no había nacido en el periodo que ellos querían. Yo le hice una nota a Estela de Carlotto donde le decía que yo había nacido en el 65 podía ser de que mi papá o mi mamá a posterior se hayan unido a montoneros y hayan sido desaparecidos. ¿Me entendés? ¿Por qué no me podían permitir a mí saber si en ese banco de datos no había un tío mío biológico que también ha sido parte de los desaparecidos, o mi papá, que 10 años después se pudo haber unido a algún grupo de esto y haber sido desaparecido? Ahora te cuento algo. Se partidizó, se ideologizó. Todas las secretarías de derechos humanos se han ideologizado. Y eso es terrible, porque es como que todos quedamos sujetos a eso. Cuando tanto se legisló y se inclusive institucionalizó en la Constitución misma, que decía todo aquel que tenga dudas sobre su identidad, lo dice la Constitución, el Banco de Datos Genéticos, todo se hizo para buscar a las personas que tengan dudas. Se pensó en un universo, se pensó en todo aquel, no todo aquel, si no hubieran dicho, que participó en algún movimiento político dentro de la franja tal y tal. Después se sectorizó ese derecho. Un derecho no puede tener una bandera, un símbolo, no puede tener un partido ni una ideología determinada, si no deja de ser un derecho, ¿no? Si no deja de ser humano, es un derecho de un partido. Entonces, a ver, si los nietos fueron tomados de una práctica tan habitual en la Argentina, tan naturalizada, eh, entonces, ¿por qué siempre hablan como que solamente sucedió con ellos? Y este flagelo de desconocer a nuestras familias, de la búsqueda de nuestras familias, solamente se tiene en cuenta para los nietos, las víctimas de un partido político. Y Una vez yo, vos sabés, Huguito, le preguntaba a un abogado viejo le hacía el mismo planteo tuyo. ¿Qué diferencia hay entre el nieto encontrado de la Carlotto y yo? sí, ¿No? Y me contestó algo que me dejó con la boca abierta. Me dijo la violencia, porque ametrallaban y mataban y hacían desaparecer la gente. Y le digo, fíjate cómo se ideologizan los conceptos. exacto. Y usted nunca vio el dolor mío cuando yo me enteré que yo no era hijo de los que estaban en mi casa. Usted no puede merituar, porque si usted meritúa la violencia nada más que desde el punto de vista de las balas, es porque usted ve muchas películas de cowboy. Pero el dolor no lo dan solamente las balas, el plomo. No se mide. No, y nosotros tampoco medimos. Hugo, no sabemos por qué buscamos. Y para colmo, inconscientemente tenemos el rótulo de buscar la identidad, eso que hablamos.
Un día me dijo Entonces, Mercedes Yáñez, algo fíjate, muy discúlpame que importante. diga esto, Hugo, para terminar. Tu derecho a conocer el origen tuyo no es solamente un derecho tuyo, es un derecho de tus hijos, es un Claro. derecho de tus nietos, Ujú. es un derecho familiar, en donde todo el mundo puede sufrir. Y me permitís que yo diga algo para que no se nos escape esto que es importante. Dentro de la lista que yo he hecho para saber por qué busqué 25 años, me tocó el caso de un médico que se robó una bebé en Añatuya y a los 12 años de la bebé estaba desesperado por conseguir material genético. Nosotros estuvimos 10 días recorriendo así y así Añatuya para encontrarle la, la, la chica a la cual lo hubieran robado. Entonces yo le digo, el problema es que no sabemos dónde está, yo no me acuerdo. Claro, cuando uno roba una canasta con flores se va, no mira para atrás. Bueno, la chiquita murió de leucemia porque necesitaba material genético y no lo pudo conseguir nunca. Y él era médico, creo que ya falleció hace poco tiempo. Entonces, lo que te quiero decir, hay mucho bagaje que los buscadores no conocemos de por qué la empresa esta de buscar tanto, por qué jodemos tanto con la vulneración de derechos, porque detrás de la verdadera vulneración hay muchísimo abandono, muchísimo dolor, y la violencia es abandono. Yo he hablado con muchas mamás y a veces me metí en la emocionalidad que sufren, porque la emocionalidad del buscador nosotros la conocemos porque tenemos pares, tantos, tantos, que creo que la tenemos bien sabida, ¿no? Pero la emocionalidad del otro lado, asomarse al otro mundo que uno desconoce, que son nuestras madres. Y entonces, bueno, como te decía antes, lo que decía Yáñez, que es, el buscador a veces se detiene, ¿no? Cuando está buscando y le agarra una especie de pánico, porque nos pasa de todo a nosotros. Lo primero que pensás es, ¿y si no nos quisieron? ¿Pero y si nos robaron? Entonces, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de nuestras familias, que sabemos que nos podemos encontrar con un posible rechazo, con un drama, con lo que sea, con una posible violación, con un embarazo no deseado, con el abandono, con lo que fuese, es una búsqueda que requiere de valentía. Y nosotros afrontamos justamente esa incógnita, ¿no? Que a veces nos da ese pánico. Pero, ¿qué les pasa a las mamás? Yo he hablado con muchas mamás y tienen las mismas culpas que nosotros. Y están estigmatizadas socialmente. Y eso es lo que nadie habla. Y siempre existía esta barrera de que en el derecho a la identidad, que es lo que todo el mundo dice y busca y repite, quedan fuera las mamás. Porque parece que como que el derecho a la identidad pertenece solo al buscador. Y entonces a las madres que sustrajeron a sus hijos, o que una partera o una monja en la casa cuna le dijo, déjalo que te lo cuidamos, anda a hacer los trámites que tengas que hacer y venirlo a buscar, andate a tu provincia y cuando venís te lo retirás. Y cuando venía ese bebé no estaba más. Y si algún día se resolvía ese caso, tenía 2 DNI, 2 partidas, todo vulnerado. Eso es corrupción. Intervino la iglesia, intervinieron todos los funcionarios, los poderes. Entonces es lesa humanitaria nuestra causa. No podemos no hablar de esto con toda la terminología que tenemos que usar. Somos desaparecidos para nuestras padres, nuestras familias están desaparecidas para nosotros. No jodamos con eso. Como me dijeron una vez a mí en la Secretaría de Derechos Humanos, no se te ocurra usar esta palabra que les corresponde. Pero ¿a quién les corresponde? Las palabras no tienen dueños. Nosotros tenemos que expresar conceptos claros. Entonces creo que ahí está la cosa de hablar de lo que no se habla y decirlo. Por eso estas charlas me parecían importantes. Digo, che, tanto las hablamos íntimamente, vamos a hacerlas públicas. Huguito, vos sabés que vos, cuando decís lesa humanidad es un estado jurídico. Claro. O sea,
hay un grupo de personas a los cuales un organismo internacional, un tribunal internacional, estoy hablando desde el punto de vista de la Constitución, le ha dado el poder para que ellos determinen si el pedido que hace, por ejemplo, Argentina, es correcto para enmarcarlo en el caso de lesa humanidad. La característica más importante que tiene cuando es declarado de lesa humanidad, que no tiene vencimiento, no Claro. prescribe. Eso Nosotros es. Pero cuando no vos, podemos renunciar a nuestras raíces y a nuestra verdad. Y ahí claro, no tiene vencimiento. pero, el problema es que los únicos que gozan de ese beneficio son los 120 nietos encontrados de Estela Carlotto. Mira vos, no solamente el egoísmo, sino que queda demostrado claramente que toda la historia de los derechos humanos en la Argentina se montó sobre una partidización, sobre una ideología determinada que comenzó en la época de diciembre de 1983, perdón, de 2003. Entonces, eh, quiero decirte otra cosa. Recién hablábamos de que nosotros, los hijos, nos sentimos vulnerados. Y nosotros tenemos las mismas características que nuestros padres buscadores. Tenemos las mismas, los mismos miedos. Si me permiten, yo les cuento una anécdota de 30 segundos, de una vez que estaba charlando en Villa María frente a un montón de gente. Eh, yo conté que la minoría de los bebés que se trafican en 13 provincias, al menos hasta ahora, en la Argentina, la minoría va a cumplir roles de hijos en distintas casas dentro y fuera del país, pero las mayorías son listados para la pornografía, la prostitución infantil, el desguace de órganos y hasta para ritos satánicos. Cuando yo bajé del escenario donde estaba conversando, una señora se acercó llorando y me dijo: yo busco a mi hijo. Pero de solo pensar que él pudiera estar en la pornografía infantil, yo preferiría que esté muerto, ¿no? Vos sabés que me quedó grabado eso, porque fíjate vos que después conocí más casos de otros padres, ¿no? Que también buscaban y tienen las mismas características que nosotros, como por ejemplo, no, yo a mis apropiadores los quiero o no los quiero, ¿me entendés? Pero las madres también son parte de ese derecho vulnerado, porque siempre para la vulneración de un derecho tiene que haber dos partes. Yo te cuento algo rápido, así lo dejo hablar a Marci. Tuve algunos roces con algunos buscadores también, por justamente este tema, porque en este universo de la desaparición de nuestras historias, lo primero que vos se te ocurre es: si tu mamá es ignorante, es pobre, vive en una villa, es tu madre, es tu verdad. Y algunos dicen, y ahí hay un tema moral también en nosotros, como vos bien lo dijiste. Si yo busco a mi madre y a mi familia, no estoy pensando ni en la situación económica, ni en la situación intelectual. Creo que va mucho más allá de todo eso. ¿Qué me importa si tienen dinero, si no tienen dinero? A mí en mi caso me dijeron que era al revés, que yo vengo de una familia rica. ¿Qué sé yo? Quizás sea cierto, pero ¿qué es lo que menos importa? ¿A mí qué me importa? No sé, este también es un tema a verlo, a discutir. Fíjate que yo eso lo vi en la radio, Hugo, porque me he encontrado con muchos chicos que han encontrado su familia y estoy en condiciones de decirte que casi el 90% la quiere devolver. Es muy difícil vincularse después de tantos años, Ese es otro porque gran tema. pasan un montón de situaciones sociales. Primero, la gran mayoría de nosotros nos han sacado de una familia irregular, si se quiere, para darnos en una familia un poquito más acomodada, en la mayoría de las veces, de los casos. Lo cual hace que vos te críes en una familia acomodada, que te permite estudiar, crecer, armar tu identidad, como Julio dice, que no buscamos identidad porque la construimos nosotros. Pero después cuando encontrás a tu familia de origen,
las diferencias sociales muchas veces son inmensas, son enormes. Y a mí me ha pasado, yo te puedo dar testimonio de 4 o 5 chicos que son impresionantes los testimonios, que han encontrado a su mamá biológica y a hermanos biológicos y los quieren devolver. No, Claro, no pero saben cómo eso hacer para salirse de ahí de vuelta. es parte de una verdad, pero no podemos caer en la generalización. O sea, yo te explico No, algo. Yo conozco no, está muchas bien. mamás, escucha, que están Nosotros ya a esta muy altura, bien, ¿sabes qué pasa, Hugo? Que pero espera, nosotros a espera, esta espera, te digo altura no dos cosas. necesitamos una mamá que nos mande al cole No, o que no, nos no haga los pasa por ahí. deberes No, o que somos nos lleve a grandes. Disney, ¿sí? Hemos adquirido nuestra Pero identidad inclusive. Pero vos pensá, hay un montón de mamás que estuvieron y están muy bien económicamente, te doy fe de eso, y les han robado sus bebés al nacer. ¿Por qué? Y yo siempre hice la comparación con los repuestos de un coche. ¿Viste? Cuando vos precisás un repuesto de un coche, lo puedes ir a comprar al concesionario, a la casa de repuestos, o lo podés comprar en alguna agencia trucha. Entonces es lo mismo. Cuando hay demanda, el que precisa un repuesto de un coche va a salir a robar coche. Y ese coche que se robó viene manchado de sangre a lo mejor. Acá los bebés adquiridos por izquierda son igual que los repuestos de coches. Muchas personas les encargaban a las parteras un bebé, cuando sepan algún bebé. Y después iban a los hospitales y los afanaban, a las clínicas y los afanaban. Y hay muchas madres que hicieron lo imposible. Han ido con escribanos públicos, han ido con abogados, han montado toda la operativa que la ley le puede dar. Y sin embargo, nunca encontraron a sus recién nacidos que los desaparecieron al nacer. Y el Estado sigue indiferente. Y siempre digo, y los funcionarios siguen indiferentes. No tienen los funcionarios la obligatoriedad de denunciar un delito. Y si todos los funcionarios saben nuestra condición, o la condición de hoy, de lo que denuncia Julio hace tantos años, ¿por qué entonces no toman cartas en el asunto? Como pasa en tantas provincias que hoy se siguen tratando recién nacidos. ¿Y por qué es un negocio? Porque hay un montón de autoridades que nos están manejando desde siempre que tienen hijos adquiridos. Ahora vos sabés que es interesante escuchar lo que me pasó a mí con 5 hermanos, digamos, medios hermanos. Cuando yo encontré mi familia biológica, encontré, por supuesto, mis progenitores muertos, pero encontré 5 hermanos por parte de padre y una hermana por parte de madre, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿con quién me hablo de ellos después de buscarlo 25 años? Con ninguno. Con los medios hermanos míos devenidos de mi progenitor, estuve con una relación de 6, 7 meses, hermosa, entre comillas, y después se alejaron, porque cuando la madre de ellos estaba embarazada, mi progenitor a la amante también la tenía embarazada. Yo soy hijo del amante, entonces yo era producto de la discordia de los padres de ellos. Pero una vez yo le escribí una carta a ellos y les dije, te presto mi trencito. Simbólicamente le dije eso porque me di cuenta que lo que no me permitió vincularme era la convivencia que nunca tuvimos. ¿Has visto vos cómo tus hijos, Marce, Hugo, se pelean y después tenés que separarlo, se prestan el trencito, juegan al fútbol, se esconden? Bueno, eso es vínculo. Eso es convivencia y la convivencia une. Estoy sumando a todo lo que dijo Marcelo y lo que estás diciendo vos, Hugo. Entonces, yo busqué 25 años denodadamente, sin ningún dato, con tan solo el dato, el secreto no lo conocerás jamás porque me lo llevo a la tumba, ¿no? Eso me dijo mi progenitora.
Y yo caminé 25 años para encontrar, y cuando llegué al final, me di la vuelta después de encontrarlo y empecé a darme cuenta que estaba perdiendo de vivir la única vida que tenía, la mía, la actual. Y me alejé y lo siento muchísimo. Tengo una hermana en Buenos Aires que es hija de la que era mi progenitora, que es muy parecida a mí, increíble, por supuesto, ella es preciosa, incluso tiene ojos azules y todo eso, que vos te das cuenta que es hermana mía, pero tienen la consigna, estoy hablando de ellos, de los hijos, de que yo soy producto de algo nefasto para ellos. Ese es otro tema que nosotros deberíamos irlo desarrollando alguna vez si seguimos con estos videos que a mí me parece genial que lo sigamos haciendo, ¿no? Así que bueno, a mí me da la impresión, no sé qué opinan Marce y Hugo, que la gente que está escuchando a lo mejor ya es mucha información y es mucho tiempo para procesar cosas, pero creo que estos espacios es lo que hay que empezar a hacer, por eso me puso contento la idea de ustedes dos. Así que bueno, me da la impresión que ya no da para mucho tiempo más Antes que nos porque vayamos, sí, quería decirles algo que hace rato lo vengo pensando. Lo dije al principio, yo creo que no va a ser muy difícil que nos podamos poner todos de acuerdo. O va a pasar mucho tiempo hasta que nos podamos poner todos de acuerdo. Igual sigo insistiendo que para mí sería lo ideal poder ponernos todos de acuerdo, ¿sí? Aunque a mí no me guste quién sea el que nos lidere, yo lo aceptaría si de acá a 3, 4 años lo pudiéramos cambiar democráticamente. Igual, eh, me pasa que yo ayer que hice el video pidiendo la unión, vi después repercusiones en las redes saliendo con un mismo discurso, pero atacándome como diciendo, nosotros ya estamos encaminados, estamos rumbo a lo que estás planteando. ¿Entendés? Hubo 2 o 3 personas que me llamaron para decirme, vos estás pidiendo algo que nosotros ya venimos haciendo hace rato. Y yo le dije, pero ¿y cómo no me enteré yo que lo vienen haciendo? O sea, ¿cómo alguien está haciendo cosas para mí sin que yo sepa que lo están haciendo? Este, Tema de pero a los mí me parece liderazgos y fundamental, los egos. Marce. a mí me parece fundamental, sobre todo por la cantidad de chicos que yo estoy viendo que se están animando a contar su historia y están apareciendo y están armando nuevos núcleos. Me parece muy piola que podamos acercarles esta herramienta de decirles qué es la supresión de identidad, qué es una apropiación, qué es una trata, cuáles son los derechos que se vulneran, qué es lo que deberíamos pedir. Porque cuando yo arranqué en este mundo estaba muy en pelota y me hubiera encantado que alguien me agarre y me diga, mira, vení que te ubico en tiempo y espacio. Después, esto es como, mira, ¿sabes cómo lo veo yo? Cuando mi hijo se enfermó de diabetes, que lo tuve con un coma diabético internado como 3 días, que casi se me muere, el médico me llamó aparte y me dijo, mira, a partir de ahora tenés que usar un glucómetro, tenés que controlarlo, tenés que saber los niveles de azúcar, y era un mundo en el que yo no quería entrar, era un mundo que yo no quería aprender, ¿viste? Y el médico me vio tan negado que me dijo, flaco, vas a tener que aprender, porque de esto depende la vida de tu hijo. Entonces me tuve que ir a una asociación de diabéticos y sentarme ahí y ponerme que me expliquen cómo se inyecta la insulina, cuánta insulina, cuál es la lenta, cuál es la rápida. Para mí fue lo peor que me pasó en la vida, pero lo tuve que hacer. A mí me parece que esto es lo mismo. Hay chicos que se enteran ahora que son apropiados y están tan en bola que antes que lo agarre otro y lo lleve por el mal camino, es mejor que lo agarremos nosotros y le digamos, campeón, no pasa nada, quédate tranquilo. Esto es así, 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 así. Me parece que esa es la forma que nosotros podemos aportarle, sobre todo a los chicos nuevos. Los viejos ya estamos perdidos todos, pero a los chicos que van apareciendo está bueno que le hagamos un instructivo de que por dónde pueden ir. Después, si ellos quieren ir por otro lado, ya es problema de ellos.
Marce, te quiero hacer una propuesta. Em, Esta casa donde yo estoy acá en este momento, esta casa, la hice desde el primer ladrillo. Y muchas cosas incluso tuve que modificar después. Incluso nos peleamos porque mi señora quería un baño de esta manera, qué sé yo, todas las cosas que ocurren. Nunca tengamos la expectativa de que todos piensen como nosotros, Claro, porque la expectativa es el rival de la frustración. En la medida que yo más expectativa pongo, más frustración tengo. Entonces, a mí, yo comparto con vos esto, a mí, ¿cómo me hubiera gustado que en el año 1974, cuando yo comencé, haya habido alguien como este video que estamos viendo, que me induzca a pensar otra cosa, a buscar de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, hay muchos buscadores que tienen que aprender a buscar, pero antes de aprender a buscar, tienen que saber qué buscan, porque nunca se puede encontrar lo que no se sabe que buscan. Entonces, eso es tan interesante que a mí me parece que espacios como este es suficiente. Entonces, no agarrar a nadie, que cada uno se agarre del concepto y de bueno, la ideología que quiera. Che, ahora yo ya sé cómo es, pero si se deja agarrar por otro, bueno, alabado no, sea no, está el bien, concepto, ¿no? lo dije Entonces, por eso metafóricamente. está bien, entonces por eso me parece, Marce, que es muy interesante que, ojo, ahora somos tres, capaz que mañana viene otro, ¿va? Y somos muchos, pero no que pensemos iguales, porque ahí está lo malo de pensar todos iguales, que no hay retroalimentación, no le das opción a que venga otro y destruya lo que vos acabas de decir, construya de mejor manera. Y caeríamos en la colectivización, ¿no? Esas asociaciones que se llaman colectivo que va a Japón, colectivo que va a la Chacarita, colectivo. No, no, no hay que colectivizar. Entonces, fíjate vos, este espacio es maravilloso. Que nos escuche y nos vea el que quiera, el que le interese. Porque hay muchos que capaz que le interesa y se bajan del colectivo, pero no tengamos nosotros la expectativa, porque vamos a caer en la frustración, en un país en donde tenemos que construir desde abajo. A ver, Marce, escuchá lo que te voy a decir. Robar un recién nacido en la Argentina no es delito, es tremendo, es impactante. Entonces, cuando yo vaya buscando en reclamación judicial, como he visto que hay algunos colectivos que están haciendo especies de demandas comunitarias, ¿qué quiere demandar si no es delito? Entonces, Claro. están muy buenos estos espacios y los probemos, porque a lo mejor nos odian a nosotros los tres, qué sé yo, no sé si me querrán, no me querrán, ¿me entendés? A lo mejor dicen, pero váyanse a la mierda ustedes que se vienen a ser los maestros. No, nosotros no somos maestros de nada, lo único que hacemos es volcamos en este espacio cibernético que tanto le gusta a los chicos, te lo digo por los chicos míos que viven con la huevada del monitor este, y en una de esas, volcando nosotros nuestras experiencias personales, nuestros modos de pensar, los efectos que nos han ocurrido a nosotros como consecuencia de haber estado equivocados. Por ejemplo, te cuento uno, yo hablo todos los días con buscadores. Me dice, no, vos sabés que me dijeron que María José era mi madre. Y le digo, ¿qué hiciste? La hablé por teléfono. ¿La hablaste por teléfono? ¿Y qué te dijo? Que no es mi madre. No, el buscador tiene que tener un método, tiene que buscar de una manera determinada, no como tonto o no como ese que busca el llavero en la esquina nada más que porque hay un farol. Entonces, el buscador en la Argentina no sabe qué busca. Te aviso que en Claro. España tampoco, ¿no? Vi la torre, a mí me decepcionó realmente que uno de los líderes que me parece que lo encaró mal al tema. Entonces, esto, por ejemplo, es hermoso lo que se podría hacer, hasta que, bueno, quede demostrado que nos odian a los tres y, bueno, capaz que no salimos más. O sí, o a lo mejor le servimos a dos y ya seremos cinco si le gustamos a dos.
¿Me Es como una entendés? especie de Entonces, polémica en el bar. Acá debatimos justamente nuestra problemática. Y esto es lo que nos falta. exactamente, Debatirla. Decir, che, mira, ¿sabes qué? Lo último que dijiste no me gusta y no pienso como vos. exactamente. Y eso es lo que Eh, nos enriquece. Bueno, Che, ha visto, discúlpeme si lo digo mal en inglés, porque yo el inglés no manejo. Hay un tal Screaming, que lo he visto al Kun Agüero. Screaming, el tipo juega los jueguitos y la gente paga para verlo jugar los jueguitos. ¿Sabían ustedes eso? no, No. mataste, mataste. Bueno, a ver, el screaming, y no me critiquen porque no lo manejo bien, screaming es, yo te voy a poner un ejemplo, Hugo. Vos mañana te tenés que poner a hacer un mueble de cocina. Poné la cámara ahí, ¿no es cierto? Y empezás a hacerlo al mueble. Y lo hacés. Y decía, ahora corto por acá, mido acá, y Mira, salís al aire. Y hay algún tipo que te dice, yo le quiero tirar 50 centavos de dólares a este porque me encanta el mueble de la cocina que hace. Bueno, lo mismo, pero sin plata, ¿no es cierto? Podemos hacer este espacio y bueno, y ver qué gente se une. Por ejemplo, ¿cuántos somos los buscadores? ¿Cuántos somos? Dicen No que me más de hablé 3 del millones. gobierno. No, 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 para. No, no, no. Eso, No, no, para. no. Eso, Dicen que sí, sí. Bueno, pero esos 3 millones han salido de un documental que hemos hecho nosotros. Escúchame, Marce. No me vengan con cantidades de buscadores del gobierno, porque ya sabemos que para el Estado o es un negocio o no le interesa. Entonces no me digan, sí, pero la RETIB, no, no, a mí no me vengan con organismos estatales, porque está demostrado que esta es la continuidad del terrorismo de Estado, pero no estoy inculpando, repito, a este gobierno, sino que hay una continuidad de lo mismo, al punto que robar una criatura en la Argentina no es delito. mira, Entonces a yo te mí me cuento hace algo. pensar que todo está preparado para eso. Cuando Entonces, empecé a fíjate vos, buscar, Marce, cuando empecé a buscar, cada persona, cada familia me contaba un caso propio. Entonces lo primero que se me ocurrió es, ¿pero todos tienen a un secreto guardado familiar? Sí. obvio. Entonces yo lo primero que pienso es, del 5 al 10% de la población tiene la identidad sustituida, tiene algún problema, algún problema filiatorio, o no es hijo de la persona que los crían, en fin, eso me parece a mí. Ahora es Bueno, incomprobable, y nunca se puede comprobar. ¿Cuántas personas hoy no saben, esto se hablaba mucho en España, que en España yo admiro mucho a los españoles porque tienen un nivel intelectual bastante, bastante alto, y tienen más o menos digerido todo este tema, de alguna forma, algunos, ¿no? Y eso siempre decía, ¿cuánto será la población que no sabe que es hijo de las personas que los están criando? Eso era, uh, eso era directamente impactante para descubrirlo, ¿no? Entonces nunca se va a saber cuántos somos, porque somos desaparecidos. Bueno, el gente, bueno. 10% capaz. el 5, el 10, Bueno, pero ¿el 10% de qué? ¿Del Del total. 25% que maneja el Estado? ¿O del 75% que maneja la mafia de compra-venta de recién nacidos? ¿No? del total Porque, poblacional, sí, entre bueno, pero adopciones, entonces, entre apropiaciones. bueno, Si San Martín era hijo de Alvear con una india, ya estamos el padre de la patria. Siempre digo lo mismo, lo tomo de ejemplo porque es la mayor referencia que podemos tener. Y todo el mundo de la Asociación Sanmartiniana pone el grito en el cielo. Y dice, pero ¿cómo vamos a cambiar cada placa, cada bronce, cada mármol? No se puede reescribir todos los libros de historia. Pero la claro. historia dice eso, que justamente San Martín tenía tanto sangre noble como sangre india. Por eso llegaba tanto al pueblo como a la nobleza. Y le Pero tuvimos para que poner Hugo, el apellido. Hugo, no se puede cambiar las placas, todo eso de apellido. Para vos, para los que buscan la vulneración del derecho a la identidad, sí tienen que cambiar todo el apellido. Entonces ya no se va a llamar José, ahora va a ser José de Alvear. José de Alvear. Claro, los que buscan el derecho a la identidad van a lograr eso. Así, y después, cuando ya no se llame José de San Martín, se tendrá que llamar José de Alvear y tienen que cambiar todas las placas, las plazas. Sería un quilombo, la avenida, Te voy a todo, ¿no? decir un concepto chiquitito que se me ocurrió siempre. Y a veces surge esta pregunta, ¿vos te cambiarías tu apellido? Esperá. Algunos dicen no, otros dicen sí.
Y claro, la pregunta es capciosa, porque vos lo primero que tenés que pensar es, espera, si nunca me quisieron, y si me robaron, sí, y si no me quisieron, no. Bueno, ahí está. Entonces, es un poco el libre albedrío. Pero no se puede globalizar, Hugo. No, ya sé, estamos diciendo un poco, qué sé yo, como en una especie de polémica en el bar, ¿no? Qué sé yo, imaginándolo un poco todo con la experiencia que tenemos cada uno. Marce, Le con su dejo programa de radio, tiene tantos le casos. le dejo un tema para el próximo Zoom. Dale. El síndrome de Estocolmo que sufrimos todos los apropiados. Podemos hablar largo y tendido de eso. ¿Por qué todos nos enamoramos de nuestros captores? Yo no. Yo sí Bueno, pasé por todos los periodos. Bueno, dejémoslo para otro día. No, Por lo eso, dejemos. por eso. Es muy lindo tema, pero lo dejemos para otro día. Dale. Si Por eso, para no, el próximo Zoom. imagínate, no nos van a escuchar nunca más. Más nos van a A mí me odiar. pasa, les cuento que ustedes lo saben, me pasa en la radio, muchísimo, la mayoría de los chicos esperan que sus papás mueran para empezar a buscar porque no los quieren hacer sufrir. Viste que hay temas surgen. Y yo siempre Sí, le digo sí. lo mismo, es el peor error que vas a cometer porque Y la fuente de información está ahí. obvio, Las obvio. culpas, Marce. Bueno, Las culpas. pero Qué fíjate, gran tema, ¿eh? es un tema hablar del síndrome que sentimos nosotros de enamorarnos, aún sabiendo que nos compraron o que nos robaron o que nos mintieron, lo seguimos queriendo. ¿Cuántos Sí, títulos le podemos poner? ¿Cuánto vale la verdad para vos? Si sabés que te compraron, te mintieron, y si sabés que nunca te van a decir la verdad. ¿Tiene valor la verdad? Así encontremos en ese submundo que imaginamos gente que no nos quiso. ¿Qué sé yo? Todo es posible. Por eso, Por eso. la base es la desaparición de todo. Y ahí cabe justamente el gran paradigma nuestro, el imaginarlo todo. Ese es el gran problema de los buscadores. Para mí esa es la base ideológica que yo siempre predico. O sea, no sabemos nada que hay del otro lado. Entonces, Claro. ¿nos criamos con qué? Con las culpas, con la deslealtad a las personas que nos criaron, de ¿para qué vas a buscar? ¿Qué vas a encontrar? Bueno, da para mucho más. Como dice Marcelo, yo les dejo una última y nos vayamos ya de una vez. Dale. Algún día tenemos que hacer un Zoom respecto de cómo se busca. Dale. Un protocolo de búsqueda. Otro tema. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se busca? ¿Has visto? A ver, me pongo, discúlpenme la autorreferencia. Mi progenitor, mi mamá me dijo, no lo sabrás nunca porque el secreto me lo llevo a la tumba. Con ese dato, por supuesto que como soy medio testarudo, me costó 25 años, ¿no? La mitad de mi vida, pero la pregunta es, ¿cómo se busca para el que quiere encontrar, ¿no? ¿Cómo se busca? ¿Y por qué nos tenemos que dejar de llamar buscadores y decirnos encontradores? Que es otra cosa que me gustó del video tuyo. Me quedé pensando hoy, capaz que seamos buscadores en el comienzo y encontradores en el camino. Claro. Buscador es un término que a mí me determina como buscando siempre, pero encontrador es magnífico. En el inicio somos buscadores. Obvio. Y a medida que caminamos, somos encontradores. Porque, Bueno, mira, pero yo los yo no encontré a sé. ustedes, por ejemplo. Sí, bueno, pero Marce, en el inicio, a ver, che, ¿dónde la dejé a la llave del auto? Seguro que las encuentro porque la vi por acá. Ya se cambió el concepto. Él está seguro que la va a encontrar. El que dice buscadores, la voy a buscar, no sé si la encontraré, pero eso es un tema de otro Zoom, si Bueno, les interesa. ya tenemos 3 temas. Y otro tema es la emocionalidad. Niños, Bueno, ustedes tienen esposas que les cocinan. Yo que estoy solo, me tengo que cocinar yo solo. Les mando un beso, cuídense. Igualmente, ha sido un placer. Ha sido un placer. Chao, locos. Chao, hasta luego.